Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bueno, televidentes, bienvenidos a otro programa de Perlas Saludables, retomando nuestras actividades luego pues de un receso prolongado a causa pues de lo que ustedes todos ya saben, la pandemia por el virus COVID-19 que finalmente pues alcanzó el municipio, y esto generó pues que tomáramos muchas medidas pues preventivas. Sin embargo, pues ya se han tomado también algunas medidas para poder continuar con algunas actividades, entre ellas, por ejemplo, la grabación de estos programas. Y hoy, pues entonces vamos a retomar la programación y el seriado de programas que veníamos llevando de salud mental. En este sentido, pues como ya nos ha acompañado otras veces, nos está acompañando pues precisamente en el contexto pues de la pandemia. Vamos a trabajar algunas temáticas de salud mental, dado pues que esta cuarentena nos está llevando a unas situaciones complejas, ¿no, Juan? Claro que sí, Juli. Se vuelve muy compleja la forma en que vivimos, porque ha cambiado demasiado. La forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que compramos, en que hacemos la vida cotidiana ha cambiado demasiado. Y ese solo hecho de que haya cambiado a tal punto nos muestra y nos va a colocar en unas posiciones y en unas emociones muy, muy interesantes y muy fuertes que tenemos que saber cómo identificar, cómo manejar, y sobre todo qué perspectiva podríamos darle a esas situaciones nuevas que estamos viviendo, porque emocionalmente siempre vamos a tener que tener una consecuencia o algo que va a pasar a partir de eso que estamos sintiendo. Sí, no, pues nosotros no somos unos individuos separados, así estemos entre comillas separados en este momento, ¿cierto? A pesar de la separación social, del aislamiento voluntario o obligatorio que podamos estar pasando, seguimos siendo entes sociales, y este cambio que estamos llevando ahorita pues puede ser precisamente la causa de todo esto que estás diciendo. De hecho, he estado mirando mucho en las noticias que se está elevando la violencia. Claro que sí, la violencia tiende a aumentarse bastante, máxima en estos momentos, dado lo que de pronto te decía ahorita, y hablamos ahorita, y era ese confinamiento que estamos viviendo por razones que ya conocemos y que vemos en el día a día, ¿cierto? A razón de la pandemia. Cuando nosotros estamos en ese proceso de aislamiento, nosotros vamos a empezar a experimentar muchas emociones, y una de esas emociones van a llevarnos a que nosotros seamos mucho más irascibles y a que empecemos a desbordarnos en la forma en que percibimos las cosas, situación que empieza a colocarnos en una posición de mayor vulnerabilidad y de mayor posibilidad de volvernos agresivos o agresores. La gente está sensible. Exacto, una reacción que tenemos nosotros. Entonces digamos que reaccionamos de una forma diferente. Ahorita hacíamos una charla y explicábamos que durante el confinamiento hay algo muy importante para tener en cuenta en el día de hoy en el programa, y es que todo cambia, y la forma en que nosotros pensamos, la forma en que memorizamos y la forma en que prestamos atención va a verse afectado. ¿Por qué? Porque vivimos ante una crisis. ¿Cuál es la crisis que vivimos hoy? Es el cambio, justamente eso que nombrábamos. Estamos en un cambio que va a presentar una forma nueva de ver las cosas, y en esa forma nueva de ver las cosas nos va a descomponer o nos va a generar emociones que no somos preparados para de pronto empezar a manejarlas de una forma adecuada. Sí, es como, pues igual cualquier cambio necesita un periodo de adaptación, y supongo pues que no todas las personas tienen la misma facilidad de adaptarse a un cambio, y más a un cambio tan brusco y tan impuesto, ¿cierto? Porque no es un cambio elegido, es un cambio impuesto. Entonces
eso debe generar algo de resentimiento además. Claro que sí, genera mayor, digamos, mayor forma de explotar. Es decir, son un montón de situaciones que van a empezar a relacionarse allí. Además de que también van a empezar a ver algo muy interesante o muy importante de resaltar acá en el programa mejor, y es que mucho de lo que vamos a encontrar, lo que vamos a empezar a ver como violencia, se va a volver una situación mucho más compleja. ¿Cómo así? Antes de la pandemia, si mirábamos estadísticas, decíamos que la mayoría de las violencias, la mayoría de las situaciones de abuso, maltrato, se daban justamente dentro del núcleo familiar, ¿cierto? E incluso creo o recuerdo que en algunos de los programas anteriores del año pasado hablábamos que uno de los momentos más violentos de nuestra Colombia era el Día de las Madres, justamente sucedía dentro del mismo núcleo familiar. Y ahora, en este proceso que estamos viviendo, pues obviamente van a haber procesos de violencia que se van a volver mucho más constantes en el hecho de que estamos reunidos, hacinados en un mismo lugar. Bueno, Juan, tú hablabas, o mejor dicho, mencionaste varias veces un término que me parece muy importante respecto al tema que estamos hablando, y es la palabra confinamiento, ¿cierto? Y aglomeración dentro de un núcleo familiar. Yo pienso que de pronto ahí ese es el detonante más importante, porque normalmente la gente está acostumbrada a que, bueno, en esta sociedad patriarcal, queda la señora en la casa cuidando a los muchachitos y se va el señor a trabajar y no lo ven todo el día. Y llega por la noche el señor cansado, se saludan, se dan un pico y se acuestan a dormir. Entonces, digamos que no están acostumbrados a estar socializando constantemente. Y ahora se están viendo forzados a compartir más de 12 o 11, 20 horas al día juntos. Y se están dando cuenta que no se conocen, por ejemplo. Claro, eso es muy importante. Por ejemplo, el desconocimiento que tenemos del otro como persona, como esa persona que está allí. Y obviamente eso va a hacer que aumente como toda esa situación de violencia. Una palabra importante que nombrabas: situaciones que se van derivando desde el patriarcado, ¿cierto? Entonces, esa subyugación que se da muchas veces hacia la mujer, que en gran medida es víctima de esas situaciones, pero que también se da en el otro caso, ¿cierto? Hacia los hombres. Todo eso va a empezar a volverse mucho más recurrente en el momento en que contradigo, en el que no estoy de acuerdo, en el que tengo que convivir, y ese ejercicio de convivir con el otro implica una renuncia de muchas cosas también propias. Entonces el que no quiere hacer eso, el que quiere hacer eso de esa forma, en fin. Y desde ahí se van presentando entonces todo ese tipo de violencias que empezamos a nombrar y que se van a empezar a ver mucho más altas ahorita, sobre todo las violencias contra la mujer. ¿Por qué? Porque esas mujeres ya no solamente es en el hecho de compartir y de estar viviendo todo eso, sino que el hecho de que estén en la casa con ese posible agresor hace que sea mucho más factible que sean agredidas. Es decir, si estoy con el entorno que me genera peligro, pero estoy no solamente en ese entorno, sino que estoy totalmente, todo el tiempo sumergido en ese entorno de peligro. Es decir, es como si yo estuviese enjaulado con el león, o si estuviese rodeado de fuego. Pues ¿qué va a pasar? Que me voy a quemar, o que me va a comer el león. En ambos casos se mostraría eso. Entonces, ¿a dónde va esto que vemos? Es que estamos abocados a situaciones que generan mucho más riesgo en términos de protección, en riesgo en términos de cuidado, en términos de independencia, en términos de toma de decisiones. Entonces desde ahí se van a empezar a ver todo ese tipo de violencias que de pronto nosotros vemos, pero digamos que en este momento tienden a aumentarse bastante. Bueno, Juan, pero entonces, digamos que nos estamos encontrando estas explosiones violentas o estas explosiones de violencia sobre todo dentro del hogar, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tipo de violencia se esperaría uno encontrarse, o qué es lo que los televidentes, digamos, podrían en algún momento encontrar dentro de sus hogares y que tal vez estemos tratando de detectar y prevenir? Bueno, podemos encontrar múltiples violencias. Entonces, ¿qué violencias podríamos mirar desde allí? Podríamos encontrar violencia de género, que ya enseguida miramos que esa partecita específica. Podríamos encontrar lo que es la violencia sexual, si se va a dar mucho también. Podemos encontrar violencias económicas, podemos encontrar violencias físicas,
podemos encontrar todo tipo de violencias que se puedan dar en el hogar. ¿A qué se refieren esas violencias entonces? Físicas, el golpe, ese golpe que me dio porque estaba muy enojado o porque estaba muy enojada, esa situación de agresión que se empezó a dar desde allí, ese golpe, sobre todo eso que me deja una marca física. Pero también encontramos que hay otro tipo de violencias, como los decía ahorita, entonces son esas violencias que no son tan físicas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, se levantó hoy y me insultó de una forma fuerte, digamos, sin ninguna razón aparente, y terminó agrediéndome. Usted no sirve para nada, usted es una buena para nada, es que usted no hizo tal cosa, ¿cierto? Empezó también a culparme de situaciones que no podemos manejar, que también se vuelve una forma de violencia. Otro tipo de violencias que vamos a ir, la violencia sexual. ¿Cómo? En parte del confinamiento, esos agresores sexuales van a volver a presentar ese tipo de comportamientos que se venía dando, pero de forma más repetitiva, lo que me decías ahorita. Ya se iba todo el tiempo y no había como esos periodos de agresión, pero va a ser más repetitivo y más constante, lo que va a aumentar la probabilidad de que haya mayor índice de ellos y mayor repetición, ¿cierto? Porque entonces va a presentarse muchas más situaciones de agresión. Vamos a tener maltrato familiar, maltrato de pareja. Vamos a encontrar básicamente de todo ese tipo de agresiones. Entender que, por ejemplo, muchas de las sensaciones de ansiedad que van a empezar a experimentar muchos de los victimarios, va a empezar a aumentar la probabilidad de que esas personas terminen generando mayor tipo de agresión. ¿Por qué? El encierro, el no poder tener un control de las cosas, va a aumentar la probabilidad de que ellos se enojen o que ellos no sean capaces de manejar esa emocionalidad y terminen generando problemas graves en la víctima o en esa persona que está allí. Los problemas intrafamiliares, muy importante, y se me había escapado. ¿Por qué? Porque va a ser la agresión contra el niño, contra la niña, contra la esposa, producto del no saber tramitar qué hacer con lo que está pasando. Es decir, no tengo plata para el mercado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con ese enojo que yo siento, voy a tratar de transmitirlo o sacarlo de alguna forma. ¿Sobre quién termina recayendo? Sobre ese niño, sobre esa niña, sobre esa pareja. Y eso va a empezar a escalonar. No solamente con el mercado, no solamente con el dinero. La imposibilidad que tengo de salir, la imposibilidad que tengo de hacer lo que hacía en el día a día, va a generar y va a empezar a presentar problemas graves para nosotros. En esos términos de convivencia y emocionalidad. Bueno, Juan, entonces, digamos que tenemos todo un abanico de posibilidades de violencia que se pueden estar presentando, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos todo ese abanico de violencias que se pueden ir presentando, pero la raíz sigue siendo entonces la misma. O sea que entonces la prevención, ¿hacia dónde la puede uno enfocar? O todas estas personas que nos están viendo, ¿qué pueden detectar como para saber, uy, de pronto aquí en mi hogar se va a detonar una situación de violencia? O ya se está presentando, ¿cómo la voy organizando, pues, o cómo la minimizo? O si finalmente el asunto es ya simplemente denunciamos y se acabó. Bueno, yo creo que una de las formas de prevención de esas violencias radican justamente en el diálogo, que se dé un diálogo ameno entre las partes, porque no todo nos va a gustar dentro de la convivencia. Van a haber cosas que no me van a gustar del otro, van a haber cosas que no me van a gustar de mi hijo, pero entonces tengo que conversarlo, que generar espacios de diálogo adecuados para que eso pueda mejorar. Que voy a estar frustrado por la situación que estoy viviendo. Bueno, en esa frustración tengo que comentarla con mi pareja o con esas personas que están a mi alrededor para disminuir lo que eso me genera a mí. Esas son formas de empezarlo a prevenir. Tratar de buscar espacios en los que yo haga algún tipo de deporte dentro de la casa es muy importante, y de pronto en todos los ciclos que vamos a tener y los programas que vamos a tener de salud mental o que tienen que ver con salud mental, vamos a explorar mucho esa posibilidad de hacer deporte como una herramienta de prevención frente a esas violencias que pueden empezarse a presentar. ¿Por qué? Porque finalmente me ayuda a estar mucho más tranquilo frente a eso que se está presentando. Entonces de ahí podemos ver como la forma de la prevención. Ahora, cuando me dices un poco sobre qué hacer frente a ese tipo de situaciones, pues yo creo que la respuesta es muy importante. Hay que empezar a tomar cartas en el asunto cuando la violencia se vuelve repetitiva. Que es una violencia sexual, entonces, porque es mi esposo no me puede violentar. Sí te puede violentar. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres,
tener relaciones sexuales con él y él te obliga o accede de forma violenta, es una forma de violencia sexual. ¿Qué se debe hacer allí? Tomar la denuncia. ¿Por qué? Porque es importantísimo para poder tomar un mecanismo de ayuda desde allí. Es decir, que las autoridades puedan ayudarte a salir un poquitico de esa situación que estás viviendo. ¿Qué es una violencia física? También hay que tomar algún tipo de mecanismo frente a eso. ¿Por qué? Porque en el confinamiento, si ya se presentó, es muy probable que se vuelva a presentar y va a volverse mucho más grave a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque la frustración frente a algunos temas no va a cambiar, las sensaciones que tiene tampoco va a cambiar, van a aumentar. Entonces, si no hay diálogo, si no se mejoran las relaciones que se tienen allí y se presentan esos índices de violencia de forma elevada, va a aumentar a tal punto en que vamos a encontrar ya catástrofes dentro de esa misma relación familiar. Bueno, Juan, pues yo creo hasta acá un tema muy, muy interesante. Sin embargo, pues sucede que el tiempo en televisión es corto y tiene sus requisitos. Entonces vamos a ir a un corte de comerciales y ahora que regresemos, queridos televidentes, con Perlitas Saludables, con el doctor Juan Carlos Bustamante para continuar este tema tan importante de la salud mental en esta época de confinamiento. Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bueno, queridos televidentes, y continuamos con Perlas Saludables, el programa de televisión de la ESE Hospital San Antonio, en convenio con AUPA de Televisión. Hoy nos está acompañando el doctor Juan Carlos Bustamante, psicólogo, y estamos tratando todos estos temas de la violencia, el confinamiento, el estrés, la ansiedad y todo lo que se está produciendo a raíz de esta cuarentena. Juan, entonces veníamos hablando de las violencias sobre todo. Y una que se está presentando muy importante en este momento de pandemia y de confinamiento, y que es la violencia de pareja o las dificultades de pareja, ¿cierto? Porque mucho antes de la violencia seguramente hay discusiones o divergencias de opinión, etcétera, y que de pronto ahí es donde se puede evitar finalmente la violencia. Entonces, tú como psicólogo de pronto, ¿qué nos puedes hoy explicar o enseñar para que la comunidad, digamos, aproveche para de pronto ir evitando estos problemas? Muy bien, Juli, y televidentes, muchas gracias. Vea, podemos mirarlo de la siguiente forma. Yo creo que para empezar a mirar eso del diálogo en pareja o el diálogo en familia, es importante entender algo. Nosotros la mayoría de las veces no escuchamos, oímos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno no se toma el tiempo de saber qué le está tratando de decir la otra persona, sino que reacciona a otras cosas que están frente al lenguaje no verbal, y es el tono, el gesto, pero nunca nos damos cuenta, o pocas veces nos damos cuenta, qué es lo que realmente nos trata de transmitir. Una forma en la que se puede empezar a mirar cómo influyen esta forma de comunicación en las peleas es, por ejemplo, cuando la persona empieza a tener una discusión, la pareja empieza a tener una discusión, y en esa discusión que empiezan a construir se empiezan a decir cosas que pasaron en el momento, y después de 5 minutos o menos se están diciendo de cosas que pasaron hace 10, 15, 20 años, ¿cierto? Entonces vamos a ver que ya el problema no es eso que está sucediendo ahí, sino que el problema son un cúmulo de cosas que empiezan a estar tan fuertemente ligadas a la pareja que va a terminar afectándolos de forma digamos de forma muy fuerte, y que tienen otra intencionalidad, y es que generarle daño al otro. ¿Cómo así? Me hago entender. Yo ya no le digo lo que está pasando o lo que siento, sino que lo que le digo es una cosa para que se sienta mal. Se lo hago así. Usted me dice una cosa a mí como pareja para que yo me sienta mal, me siento mal, y lo que voy a hacer ya no es escuchar, simplemente veo un murmullo allá.
¿sí? Y lo que yo ya voy a hacer ahí es simplemente ir a un armario que tengo de recuerdos y sacar eso, ese retalle, ese recuerdo que duele, y adivinen qué voy a hacer con él. Se lo voy a tirar para que le duela, como un dardo. Luego esa persona, ¿qué va a hacer? Cuando sabe que voy a tocarle el tema, va al mismo baúl y empieza a tirar otro dardo. Y así sucesivamente se va volviendo eso un montón de trapitos sucios que se empiezan a sacar, ¿cierto? Entonces es muy importante como tener unas condiciones allí para empezar a manejar esto. Una forma de uno empezar a disminuir las agresiones es a partir de algo, y es reconocer lo que el otro me dice y entender que nosotros nos podemos equivocar, ¿sí? Tanto el uno como la otra puede equivocarse. Yo me puedo equivocar, mi pareja se puede equivocar, mi hijo se puede equivocar, y no por eso hace que entonces voy a enfrascar en una situación mucho más compleja. ¿Qué otra cosa puede empezar a ayudarnos con esa situación del diálogo? Empezar a mirar y a buscar momentos de diálogo. Nosotros no siempre estamos en la mejor disposición para poder dialogar, para poder hablar de lo que nos está pasando, lo que nos está sintiendo. Entonces una propuesta importante es buscar espacios que nos ayuden para dialogar. ¿Cómo así? Un momento determinado, un espacio aparte. Nos vamos cuando todos estén durmiendo y nos sentamos un momento en la sala con unas condiciones claras en las que vamos a hablar específicamente de lo que sucede y no de las cosas que han pasado durante tantos años. Eso es una forma importante de hablar. Otra forma es colocar momentos y espacios en los que, si se siente que la conversación comienza a acalorarse, pues parar y hacer una cosa diferente por un tiempo, para luego retomar y hablar nuevamente de una forma y un tono adecuado y agradable para que la otra persona pueda estar en ese proceso de escucha y atención. Algo que se recomienda también son 3 preguntas importantes o 3 instructivos importantes allí. El primero es decir lo que pasa, o sea, no darle vueltas a un montón de cosas y no esperar que la otra persona se dé cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Ir, buscar a la persona en un momento que sepamos que es el adecuado y decirle lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando. Veo que no me prestas atención. Eso es importante porque a veces pensamos que la otra persona lo sabe y en esa no comunicación empiezan a aumentarse los conflictos y los problemas. Yo veo, Juan, que por ejemplo esa es una de las cosas que más, digamos, coloquialmente se queja la gente, o los hombres sobre todo, que uno ve en televisión el típico meme o el típico mensaje, es que la mujer siempre espera que el hombre adivine qué es lo que está pasando. O sea, es pues una cuestión de comedia, pero que, como tú me lo estás contando, es muy real, ¿cierto? El hecho de la falta de comunicar lo que se está sintiendo termina en esa situación de la pareja estar pensando, es que él no me entiende, o sea, él por qué no adivina lo que a mí me está pasando. Sí, es muy común. De hecho, la gente se enfrasca muchas veces en problemas así, pues colocándolo en términos muy coloquiales. Me voy a enojar hasta que se dé cuenta qué me hizo. No le voy a hablar, a ver si de pronto le da. A ver si cae en cuenta. Entonces, es justamente lo que yo les decía, lo que te decía ahorita. Es como si pensáramos que la otra persona tiene una bola de cristal, tiene poderes mágicos o telepáticos o no sé yo, y que va a entender qué me pasa. No, a veces las personas hacen cosas y no se dan cuenta de qué forma se lo hacen al otro, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de una pelea que puede empezar a detonar, ¿cierto? No específicamente de los casos de violencia como hablábamos ahora, sino de una pelea que se pueda dar por falta de comunicación. Él se levantó y no me dijo buenos días. O no le está ayudando con la lavada de los platos. Bueno, eso es mucho más común. No me ayuda en nada en la casa. En esa cuarentena se queda todo el día en la casa y no hace nada. Claro, ¿qué es lo que va a sentir esa persona que está diciendo que su pareja no le ayuda en nada? Enojo, frustración, angustia, porque finalmente también es mucho trabajo. Bueno, ¿y ahora qué hace esa persona? Simplemente se queda callada esperando ¿a qué? Hace el oficio con mala cara. Claro, y esperando que las cosas se solucionen solas. Empieza a barrerle por encima al señor y a pegarle con la escoba mientras barre. Claro, ¿no? Y entonces ahí empieza esto. Entonces miremoslo también desde otro punto de vista.
no apagaste la luz. Entonces no le dice que apague la luz, se queda callado, va y la apaga y lo hace así durante mucho tiempo. ¿Qué va a sentir? Enojo, frustración, en fin, cosas que solamente esa persona va a sentir. No dice nada, simplemente se queda callado. ¿Qué va a suceder con el tiempo? Eso se va a ir guardando, y lo que hablábamos ahorita del cajoncito que tienen allí todo el mundo, donde tiene sus dardos, eso se convierte en esos dardos. O sea, esos momentos son esos dardos. Llegan y se enojan por X cosa y empieza, mira, vos el lunes no lavaste los platos, el martes dejaste la luz prendida, el miércoles no sacaste al perro, el jueves... Y taque. De hecho, se hace mucho más complejo porque se vuelve totalizante. No es el lunes, sino usted siempre me deja los trastes sucios. O usted nunca me ayuda a lavar los trastes. Es que usted nunca apaga la luz. Y el otro mismo se ofende porque dice, ¿cómo que no? Yo por allá alguna vez le lavé los platos, entonces... Claro, y entonces eso se volvió una cosa gigantesca que cuando pasa no le dimos un trámite adecuado. Entonces, ¿qué se recomienda allí? Hágale, hable, dígale, siéntese. Evite las palabras siempre y nunca. Claro, no tan grande, algo pequeño. Ve, no me estás ayudando a lavar los trastes. Listo. ¿Qué más dice esa persona? O de pronto, inclusive con más cariño, me gustaría que me ayudara. Claro que aquí es importante el cariño y todo eso, pero es importante también decirle lo que está pasando. Entonces, no lo estás haciendo, ¿cierto? O bueno, ayúdame a lavar más los trastes, también podría valer. Solicitud franca, directa, sin cargas. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer allí? Decirle cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque es importante. Mire, los dos ejemplos, el de la luz y el de los trastes, se va a sentir enojado, se va a sentir triste, se va a sentir de alguna forma, y es eso justamente lo que lo va a descomponer. Entonces me da rabia o me enojo cuando usted no apaga la luz. Me da mucha rabia, me da mucha tristeza, mucha frustración que usted me deje los trastes sucios o que no me ayude a lavar los trastes. Listo. No obstante, o sea, además de eso, es importante decir algo más, y es proponer. Si no solo poner una queja, sino ofrecer una solución. Sí, porque nosotros somos expertos en decir, esto lo haces mal, eso, pero nunca le decimos qué vamos a hacer bien. Entonces, ¿qué podemos proponer? Entonces, es muy importante es que antes de pelear, antes de generar esa ofensa de generar ese momento de diálogo, es importante que esa persona se siente y piense, ¿qué le voy a proponer al otro para que esta situación cambie? Mejor. O sea, si yo estoy incómodo con la forma en que está llevando la casa, bueno, yo tengo estas ideas, porque no me gusta cómo está esto, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué le voy a decir? Hombre, volvemos al mismo ejemplo. No estás lavando los trastes, yo me siento muy enojado, muy enojada, por eso es que porque no lavas los trastes o no ayudas en la casa. Te propongo una propuesta. Hoy lo lavas tú, mañana lo lavo yo. Es una propuesta. ¿Qué creen que le va a decir la persona? Sí o no, pero usted de entrada sabe con qué cuenta, y eso no se va a volver otra de las múltiples cargas que usted va a tener allí para cuando se enoje sacarlo ahí a colación, sino que usualmente la respuesta es sí. Si se busca un momento oportuno, si se busca un momento de calma, ¿cierto? Usted no va a ir a decirle eso cuando la persona está sumamente enojada. Eso va a aumentar mucho más la violencia. Y la idea es disminuir mucho de la sensación que estamos teniendo. Entonces, proponerle, si lo hace con el otro ejemplo, me estás dejando la luz prendida. Listo. A mí eso me genera cierta sensación de enojo. Listo. Le propongo que apague la luz cada que salga de alguna habitación. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que esas personas van a generar un diálogo o un momento en el que van a buscar soluciones a los problemas y van a empezar a dialogar. Y se van a reconocer los errores y muchas cosas. Claro, porque si me dices no lo voy a hacer, pues entonces voy a esperar una contrapropuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que usted me va a decir qué me va a proponer a mí para que no me sienta así y para que esa situación mejore. Así se genera una forma de diálogo que puede ayudar a prevenir algún tipo de violencias. Pero finalmente es importante recordar a todos los televidentes que en los casos de violencias que hablamos antes del corte de comerciales, es importantísimo todo el procedimiento de denuncia si se está presentando en el hospital, en la comisaría de familia, en este caso porque es familia, ¿cierto? Y donde se esperan la mayor cantidad de violencias va a ser en la familia, pero si es por fuera, entonces en la inspección de policía. En fin, hay que buscar ayuda, sobre todo como recordar eso, que están todas esas entidades a su disposición en estos momentos de crisis. No, Juan, excelente todo lo que nos estás explicando. De hecho, hay que tomar apuntes para muchas cosas, me parece.
y televidentes pues vieron que es un tema que da para hablar mucho, que es un tema que se puede extender. Sin embargo, vea, resumámoslo en que hay que estar alerta a la violencia, a detectar violencia física, psicológica, económica y de todos los tipos que hay. Denunciar oportunamente para evitar que eso escale. Prevenir en el hogar mediante el diálogo. Usar estas estrategias que nos dio el doctor Juan para dialogar. Evitar usar palabras absolutas como usted siempre, usted nunca. Estar señalando, usar esa palabra usted, ¿cierto? Y tratar de hacer diálogos propositivos, donde usted aporte también una solución a la discusión. Entonces, resumiendo, pues quería como resumir todo lo que nos estabas contando. Y recuerden, entonces, este es el programa Perlas Saludables del Hospital San Antonio de Betania en convenio con UPA de Televisión. Nos pueden acompañar todos los viernes en horas de la tarde, después de la transmisión de la misa. Y también en las retransmisiones que se van a ir dando a lo largo de la semana. También nos pueden ver en los canales virtuales, en YouTube y en Facebook, tanto en los canales del Hospital San Antonio como en los canales de UPA de Televisión. Juan, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Estos temas contigo siempre son muy entretenidos. Yo sé que a la comunidad le encanta verte acá, entonces muchísimas gracias. A ti, Juli, muchas gracias y a todos ustedes por la sintonía.